Muy bienvenidos a esto que es Derecho a Réplica, conducido por quien te habla, Silvia Celini, producido por Multimedios Nova. Antes que nada, como siempre, vamos a agradecer a nuestros sponsors, al Tiro Federal Polígono Berisso La Plata y a la presidencia TACLight Armería dentro del Tiro Federal del Polígono Berisso La Plata. Hoy con un invitado que está ocupado con el teléfono, le presentamos al señor Juan Carlos Verón, presidente del gremio de taxistas. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, secretario general. Secretario general, perdón, del gremio de taxistas. Tanto tiempo, nuevamente Cierto. con usted. Está cada día más linda. Se lo dice a todos, la voy a escuchar en todos lados. ¿Pero está mal? No, está bárbaro. Si su esposa se lo permite. No tengo esposa. No tengo esposa, todavía no se casó conmigo. No te casaste todavía. No te casó conmigo. Bueno, un segundito nada más le voy a pedir perdón a la audiencia, pero vamos a mostrar, vení por favor, un segundito. Dale, Dámalo, arrimate. permíteme. Quiero aclarar que siempre Juan Carlos Verón en todas las notas viene con su pareja, porque dice que no son esposos, pero siempre miente y siempre le miente a todas las conductoras y a todos los que le hacen nota. Así que eso es solo nada más. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Bien. Bueno, qué tema, ¿no? Qué año difícil, sobre todo año electoral, pero vamos a dejar un poquito el tema de la política para después. Hoy vamos a hablar un poquito de todo esto que está pasando, de toda lo que se está hablando sobre los Uber, los taxis, las guerras. La vez pasada salió una nota justamente de una golpiza entre taxistas y Uber. Sí. Se dice que acá en La Plata también está pasando Casa lo mismo. Uber. Que están armando bandos, ciertas partes de taxistas y ciertas partes de Uber, no nos vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero que se cruzan, esta guerra que hay, esto es así, es como se está contando, es como se está diciendo en los medios, No, y es no es como así. se está viendo de algunas partes. No, no es así. Acá en La Plata por lo menos hubo algunos operativos que ha hecho Control Urbano con propietarios de taxi que estaban ahí solamente para comprobar o para ver cómo se hacían los operativos, pero no, acá no hay casa Uber en la ciudad de La Plata. Sí hay preocupación en el sector porque Uber está cada vez más instalado, porque el Estado no toma una decisión política para erradicarlos y por eso siguen estando. No hay una decisión política a nivel nacional, provincial y municipal para decir, bueno, le bajamos la aplicación, porque la única manera de sacarlos es bajarle la aplicación. Entonces siguen funcionando, legalmente, ¿no? Por supuesto. Yo obviamente, como haciendo periodismo y conducción, he hablado con mucha gente, ¿no es cierto? Y también como una persona que usa transportes, tanto públicos como privados. Mucha gente opina que es segura la aplicación por el tema de que, eso ya lo hemos hablado anteriormente a lo Uber, la inseguridad de que había en los taxis, que lo habías explicado una vez también en una entrevista, de qué estamos hablando, qué tipo de taxistas son los que daban esa inseguridad, ¿no? Que ahora te voy a dar la oportunidad de que le vuelvas a explicar a la gente cómo se maneja eso. Bueno. Pero la gente, la mayoría, el 68% y un poquito más a veces, opina que es una aplicación más segura, porque te dice el precio exacto, te dice por dónde te tiene que llevar, te dice a qué hora llega, a qué hora llegas a destino, y a la vez hablamos una vez de la inseguridad de los taxistas. Primero, escúchame, el precio Eso basado a la exacto no gente. te lo pueden decir nunca. ¿Por qué? Porque hay cortes, porque hay desvíos, porque nunca te pueden decir el precio exacto antes de hacer el viaje. ¿Entendés? Eso Pero no te lo dan pueden decir. un precio estimado a lo que te puede llegar a salir el viaje. Y bueno, pero si vos le preguntás a un taxista también te dice el precio estimado. Claro, vos recordás aquella época cuando habíamos hablado en una nota de la inseguridad de arriba los del taxistas, taxi, de no es pasaba. no es que yo la verdad jamás he defendido lo indefendible, pero en este caso cuando hablan de inseguridad arriba de un taxi es mentira. Vos tenés un problema, vos subís a un taxi, tenés un problema con un taxista, tenés el número de disco, tenés el número de disco arriba, tenés todo para, ¿sabés cuánto dura ese en la calle? 5 minutos, lo atrapas enseguida. En cambio uno de Uber, ¿cómo lo atrapas si vos tuviste un acomodo? Si te metés en las redes sociales, te metés en YouTube, te metés en los programas, ahí ves, las peores cosas han pasado en el transporte ilegal, en Uber, en los remises truchos. En el taxi, ¿cuándo ves una noticia que violaron a una chica en un taxi?
Bueno, en Uber sí. ¿Cuándo ves que le pegaron o que tuvieron un problema a alguien en un taxi? Puede haber un choque, puede haber lo que... Pero no, porque el taxista, por más que por ahí haya uno que no sea tan buena persona, el tipo sabe que lo agarran enseguida. Entonces, el viaje más seguro lo vas a hacer siempre en un taxi. Se había hablado en un tiempo, de hecho en una de las notas anteriores que hemos hecho, es para que vos le amplíes y le expliques a la gente sobre esta encuesta que hemos hecho en derecho a réplica, ¿no? Porque la gente, las opiniones y las críticas hacia el taxi, obviamente vos sos la voz de los taxistas legales. Y en una de nuestras notas habíamos hablado de que había taxistas que no eran tan legales y que no pertenecían al gremio de taxistas. Bueno, hubo en una época, claro. Vos me hablas, yo tengo que, en este sentido me tengo que mantener neutra. Sí. Vos me hablas de Uber sí, cómo lo atrapás, o sea, los conflictos que hay, la inseguridad que puede haber. Pero en esa época fue una ola de inseguridad de taxistas, no sé si te acordás, que no eran del gremio o que vos habías explicado cómo se manejaba, para que la gente tenga esta cierta información también. En un momento, tenés razón, en un momento hubo taxis truchos, llegó a haber taxis truchos que no eran tantos, no serían 50, 70, con el mismo número de disco del legal, ¿entendés? Pero bueno, eso se combatió enseguida, la justicia intervino, estamos hablando de ponerle 70, de última 100, a todo trapo 100 taxis truchos, cuando acá hay 4, 5, 6 mil remises truchos, por ejemplo, y otro tanto de autos de Uber, todo transporte ilegal. El taxi es un transporte legal, que de repente hubo una época que aparecieron a taxis truchos, que con el mismo número de discos de los discos legales, pero bueno, eso ya pasó, quedó en la historia, se combatió y la justicia los atrapó, Control Urbano los metió adentro, intervino la justicia, eso terminó todo. Fueron pocos meses que duraron y bueno, se donde combatió. La gente también lo había pasado muy mal, pero bueno, gracias a Dios, algo que se pudo combatir en la Ciudad de La Plata. Sí. Nombraste remises truchos, ¿no es cierto? Sí. Tampoco estoy a favor, y que pido perdón porque quizás algún empleado o chofer de estos remises lo hacen laboralmente para llevar el pan o la comida día a día a sus casas, pero un taxista, para ampliarle a la gente, por ejemplo, con la inflación de hoy en día, que hoy es casi tan imposible como decir, tiene que ser un caso de emergencia o de urgencia que alguien pueda tomar un taxi hoy en día. Recordemos que hasta el transporte público se elevó con la inflación muchísimo, del trabajador día a día, le es imposible tomarse un taxi de vuelta al trabajo. Sí. A todo esto se le suma las remiserías, que voy a repetir tus palabras, truchas, que para mí prefiero llamarlas en negro. Son truchas. Yo prefiero llamarlas en negro porque no están habilitadas y no están inscritas y no pagan los impuestos. Y no lo pueden estar porque hay una ordenanza que marca que ahí tiene que haber una cantidad determinada de remiserías y otra cantidad determinada de remises. Después todo lo que exceda ese número son ilegales, truchas o como lo quieras llamar vos. A lo que me refiero es la inflación, si en el transporte público, si en el transporte del trabajador, que día a día un boleto de micro, de tren, de cualquier tipo de transporte público que hoy en día le está costando muchísimo. ¿Cómo está el tema laboral del taxista? ¿Y cuál es la diferencia entre un propietario, un chofer y una persona que alquila el taxi? Bueno, el tema laboral está muy mal. Acá hay una manera de trabajar también, que como dijiste vos, que alquilan los taxis, que no estoy de acuerdo. La figura del taxi alquilado no es legal y muchos que los alquilan muy caro. Entonces el taxista, por ejemplo, hoy están alquilando un taxi por día 1.300 pesos, más el combustible que son otros 300 pesos, son 1.600 pesos. ¿Cómo hace ese taxista para recaudar esos 1.600 por día más lo que tiene que llevársela a su casa? Con el trabajo, con el poco trabajo que hay. Yo creo que ahí hay una situación de negrear a un compañero o abuso con los trabajadores. Abuso laboral. Sí, es un abuso totalmente, es un abuso que bueno, nosotros estamos atrás de eso. Si Dios quiere, ya hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, nosotros vamos a tratar de controlar eso,
porque la verdad es una situación de que vos te imaginas, te levantás a la mañana, salís con el taxi a trabajar, ya salís con 1.600 pesos en contra. Vos sabés que tenés que recaudar 1.600 para después llevarte algo a tu casa. ¿Y por qué a esta persona le conviene alquilar el taxi y no trabajar de chofer, por ejemplo, del taxi? Bueno, él es chofer, alquilándolo chofer igual también, pero bueno, estos tipos... Pero con un plazo fijo, o sea, un porcentaje fijo a sí, diario. Y bueno, eso, pero porque muchos ya directamente no te lo dan al 30%, te dicen, bueno, o te dicen, yo te doy trabajo, ¿pagás esto o no? Al no haber trabajo, viste, la gente pobre, el trabajador humilde agarra lo que hay, ¿viste? Por eso es un abuso que nosotros estamos atrás de ese tema, lo he mencionado, y si Dios quiere lo vamos a solucionar eso. No puede ser, de última, regularlo y decir, bueno, ¿cuánto hoy más o menos se hace hacer un promedio de lo que se trabaja hoy por día? Y que le quede un dinero razonable al taxista y razonable al propietario. No puede ser que toda se la lleve el propietario y el taxista por 2 pesos. ¿Y si el vehículo se rompe? ¿Cuál es el manejo entre el que lo alquila? No, si el vehículo se rompe lo arregla. No, lo arregla el propietario. Porque ¿cómo lo va a arreglar el chofer, pobre? Y porque no, bueno, si se alquila y te dice, bueno, yo te cobro tal porcentaje, vos lo tenés 12 horas o 24, hacé lo que quieras, si el auto se rompe. ¿A quién le reclama el propietario si el auto se rompe? ¿Cubre él el gasto del taxi? Según la rotura, la rotura, se rompe el auto, que se rompa el motor, el tren delantero, eso lo paga el propietario. Y si hay un choque, por supuesto lo paga el seguro o el propietario. Bueno, hasta acá fue lo que hablábamos de transporte, pero tenemos un tema fundamental. Estamos en un año electoral donde venimos haciendo con muchas entrevistas políticas y muchas entrevistas sociales, y vamos a pasar en unos instantes a hablar de lo político con el señor Juan Carlos Verón, que es partidario participando en política este año electoral, Juan Carlos Verón, así que en minutos nos va a dar la información. Pausita chiquitita y volvemos con el señor Juan Carlos Verón.